20 años después, prefacio de Humberto Maturana a la segunda edición. Prefacio de Francisco J. Varela García. Acoplamiento. Cada vez que el comportamiento de una o más unidades es tal que hay un dominio en que la conducta de cada una es función de la conducta de las demás, se dicen que ellas están acopladas en ese dominio. El acoplamiento surge como resultado de las modificaciones mutuas que las unidades interactuantes sufren, sin perder su identidad en el transcurso de sus interacciones. Si durante la interacción se pierde la identidad de las unidades interactuantes, puede resultar de ello la generación de una nueva unidad, pero no se verifica acoplamiento. En los sistemas vivos, la naturaleza del acoplamiento la determina la organización autopoiética. Los sistemas autopoiéticos pueden interactuar entre sí sin perder su identidad, mientras sus respectivas modalidades de autopoiesis constituyen fuentes de perturbaciones mutuas compensables. Más aún, debido a su organización homeostática, los sistemas autopoiéticos pueden acoplarse de manera que sus respectivas autopoiesis se especifiquen durante el acoplamiento dentro de márgenes de tolerancia y variación determinados durante el acoplamiento. El resultado es una unidad en que el modo de acoplamiento de sus componentes cambia durante su historia. Es posible la selección para el acoplamiento y por medio de la evolución bajo presión selectiva para acoplarse puede desarrollarse, evolucionar un sistema compuesto en que la autopoiesis individual de cada uno de sus componentes autopoiéticos están supeditada a un ambiente determinado por la autopoiesis de todos los integrantes autopoiéticos de la unidad compuesta. Tal sistema compuesto será necesariamente definido como unidad por las relaciones de acoplamiento de los sistemas autopoiéticos que lo integran en un espacio especificado por la naturaleza del acoplamiento, y seguirá siendo una unidad mientras los sistemas componentes conserven la autopoiesis que le permite entrar en esas relaciones de acoplamiento. Un sistema generado por el acoplamiento de varias unidades autopoiéticas puede a primera vista parecer autopoiético en la medida en que mantiene constante su organización a través de la actividad autopoiética de sus componentes. Sin embargo, si tal sistema no queda constituido como una unidad en el espacio en que se lo señala por componentes que generan los mismos procesos de producción que los producen, sino que por otros procesos o relaciones concatenados de otra manera, el sistema no es autopoiético en dicho espacio,
y el observador yerra porque la aparente autopoiesis del sistema es incidental a la autopoiesis de sus componentes. Por el contrario, un sistema generado por el acoplamiento de unidades autopoiéticas y constituido como unidad en un espacio determinado por componentes producidos en dicho espacio por procesos de producción que ellos mismos generan, es un sistema autopoiético en dicho espacio, independientemente de que estos componentes coincidan o no con las unidades autopoiéticas que los generan en su acoplamiento. Un sistema autopoiético puede llegar a ser componente de otro sistema si algún aspecto de su trayectoria de cambios autopoiética puede participar en la realización de ese otro sistema. Como se dijo, esto puede ocurrir en el presente por medio de un acoplamiento que se valga de los recursos homeostáticos de los sistemas interactuantes o a través de la evolución mediante el efecto recurrente de una presión selectiva constante sobre el proceso de transformación de una red histórica reproductiva, lo cual da por resultado una subordinación de la autopoiesis individuales componentes por medio de cambio histórico en la modalidad de estas al ambiente de perturbaciones mutuas especificado por ellas. Alopoiesis. El producto de su operar es diferente de ellas mismas. Amor. Hemos querido reemplazar el amor por el conocimiento como guía en nuestro quehacer y en nuestras relaciones con otros seres humanos y con la naturaleza toda, y nos hemos equivocado. Amor y conocimiento no son alternativos. El amor es un fundamento, mientras que el conocimiento es un instrumento. Más aún, el amor es un fundamento del vivir humano, no como una virtud, sino como la emoción que en lo general funda lo social y en particular hizo y hace posible lo humano como tal el linaje de primates bípedos a que pertenecemos, y al negarlo en el intento de dar un fundamento racional a nuestras relaciones y acciones, nos hemos deshumanizados, volviéndonos ciegos a nosotros mismos y a los otros. En esta ceguera hemos perdido en la vida cotidiana la mirada que permite ver la armonía del mundo natural a que pertenecemos, y ya casi no somos capaces de la concepción poética que trata a este mundo natural, a la biosfera en su armonía histórica fundamental como el reino de Dios, y vivimos en lucha con él. Autonomía. La autopoiesis reposa sobre una concepción circular u autorreferencial de los procesos, junto con la búsqueda de un fundamento más claro a la circularidad. Se me hizo claro también que la noción de autopoiesis es un caso particular de una clase o familia de organizaciones con características propias. Lo que tiene en común es que todas ellas dan al sistema en cuestión una dimensión autónoma. Solo una circularidad de tipo de la autopoiesis puede ser la base de una organización autónoma. La caracterización
de la clase de organización pertinente es lo que comencé a llamar al principio de clausura operacional. La palabra clausura la uso aquí en su sentido de operación al interior de un espacio de transformaciones, como es habitual en matemáticas y no, por cierto, como sinónimo de cerrazón o ausencia de interacción, lo que sería absurdo. Lo que interesa es caracterizar una nueva forma de interacción mediado por la autonomía del sistema. La autonomía es tan obviamente un rasgo esencial de los sistemas vivos que siempre uno observa algo que parece autónomo. La reacción espontánea es considerarlo viviente, pero aunque revelada de continuo en la capacidad homeostática de los sistemas vivos de conservar su identidad a través de la compensación activa de las deformaciones, la autonomía parece hasta ahora ser la más huidiza de las propiedades. Autonomía y diversidad, conservación de la identidad y origen de la variación en el modo como se conserva dicha identidad son los principales desafíos lanzados por la fenomenología de los sistemas vivientes a los que los hombres han dirigido durante siglos su curiosidad acerca de la vida. Autopoiesis es a esta red de producciones de componentes que resulta cerrada sobre sí misma porque los componentes que produce la constituyen al generar las mismas dinámicas de producciones que los produjo y al determinar su extensión como un ente circunscrito a través del cual hay un continuo flujo de elementos que se hacen y dejan de ser componentes según participan o dejan de participar en esa red. Ciertamente es posible distinguir entre los seres vivos sistemas autopoiéticos de distinto orden según el dominio en que ésta se realiza. En tal distinción, las células son sistemas de primer orden, en tanto ellas existen directamente como sistemas autopoiéticos moleculares. Los organismos somos sistemas autopoiéticos de segundo orden, en tanto somos sistemas autopoiéticos como agregados celulares. Sin duda es posible hablar de sistemas autopoiéticos de tercer orden al considerar el caso de una colmena o de una colonia o de una familia o de un sistema social como un agregado de organismos, pero allí lo autopoiético resulta del agregado de organismos y no es lo definitorio o propio de la colmena o de la colonia o de la familia o del sistema social, como la clase particular de sistemas que cada uno de estos sistemas es. Al destacar y poner énfasis en el carácter autopoiético de tercer orden de tales sistemas, cuando ésta es de hecho algo circunstancial en relación a la constitución de sus componentes y no los que los define como colmena, colonia, familia o sistema social, lo propio de cada uno de ellos como sistema queda oculto. Así, por ejemplo, aunque es indudable que los sistemas sociales son sistemas autopoiéticos de tercer orden,
por el solo hecho de ser sistemas compuestos por organismos, lo que los define como lo que son. En tanto, sistemas sociales no es la autopoiesis de sus componentes, sino que la forma de relación entre los organismos que lo componen y que connotamos en la vida cotidiana en el preciso momento en que los distinguimos en su singularidad como tales al usar la noción de sistema social. Lo que sí no hay que olvidar ni desdeñar es que estos sistemas autopoiéticos de orden superior se realizan a través de la realización de la autopoiesis de sus componentes. Lo que demarca el trabajo hecho en torno a la autopoiesis se articula explícitamente en las ideas siguientes, las cuales expresan las especificidades de la autopoiesis. El problema de la autonomía de lo vivo es central y hay que cernirlo en su forma mínima, en la caracterización de la unidad viviente. La caracterización de la unidad viva mínima no puede hacerse solamente sobre la base de componentes materiales. La descripción de la organización de lo vivo como configuración o patrón es igualmente esencial. La organización de lo vivo es, en lo fundamental, un mecanismo de constitución de su identidad como entidad material. El proceso de constitución de la identidad es circular, una red de producciones metabólicas que, entre otras cosas, producen una membrana que hace posible la existencia misma de la red. Esta circularidad fundamental es, por lo tanto, una autoproducción única de la unidad viviente a nivel celular. El término autopoiesis designa esta organización mínima de lo vivo. Toda interacción de la identidad autopoiética ocurre no solo en términos de su estructura físico-química, sino que también en tanto unidad organizada, esto es, en referencia a su identidad autoproducida, aparece de manera explícita un punto de referencia en las interacciones y por tanto la emergencia de un nuevo nivel de fenómenos, la constitución de significados. Los sistemas autopoiéticos inauguran en la naturaleza el fenómeno interpretativo. La identidad autopoiética hace posible la evolución a través de series reproductivas con variación estructural, con conservación de la identidad. La constitución identitaria de un individuo precede empírica y lógicamente el proceso de evolución. La idea de autopoiesis condensa tres conceptos que están en el centro de varias disciplinas científicas como la neurobiología y la biología evolutiva, las ciencias cognitivas y la inteligencia artificial, las ciencias sociales y la comunicación. Hay en la naturaleza propiedades radicalmente emergentes que surgen de sus componentes de base, pero que no se reducen a ellos. La vida celular es un caso ejemplar de una tal propiedad emergente y sobre esta base puede definirse lo vivo de una manera precisa y aún formalizable. Toda serie evolutiva es secundaria a la individualización
de los miembros de la serie. El proceso de individuación contiene capacidades emergentes o internas que hacen que la serie evolutiva no se explica solo sobre la base de una selección externa, sino requiere también de las propiedades intrínsecas de la autonomía de los individuos que la constituyen. El fenómeno interpretativo es una clave central de todos los fenómenos cognitivos naturales, incluyendo la vida social. La significación surge en referencia a una identidad bien definida y no se explica por una captación de información a partir de una exterioridad. La autopoiesis solo pretende establecer la clase de individuos con la que esa serie evolutiva comienza y se origina. Se trata del criterio de demarcación entre los primeros seres vivos y la sopa primordial que los precede, ni más ni menos. Una organización autopoiética constituye un dominio cerrado de relaciones especificadas solamente con respecto a la organización autopoiética que ellas componen, determinando así un espacio donde puede materializarse esta organización como sistema concreto, espacio cuyas dimensiones son las relaciones de producción de los componentes que lo constituyen. Relaciones constitutivas que determinan que los componentes producidos constituyen la topología en que se materializa la autopoiesis. Relaciones de especificidad que determinan que los componentes producidos sean precisamente aquellos componentes definidos por su participación en la autopoiesis. Relaciones de orden que determinan que la concatenación de los componentes en sus relaciones de especificidad constitutivas y de orden sean las especificadas por la autopoiesis. Nociones generales de la forma en que las relaciones de producción se concretan o materializan en un sistema autopoiético. Es constitutivo de la organización autopoiética el hecho de que determinadas moléculas tengan entre sus propiedades la posibilidad de cierta interacción, porque en el contexto de esta interacción mantienen las debidas relaciones energéticas. Si los componentes pueden materializarse, la organización puede materializarse. Queda implícito el cumplimiento de todas las relaciones termodinámicas y energéticas. Las nociones tales como especificidad y orden son referenciales, es decir, carecen de significado fuera del contexto en que son definidas. Así, cuando hablamos de relaciones de especificidad, nos referimos a la especificación de los componentes en el contexto de aquello que define al sistema como autopoiético. Damos por subentendido cualquier otro posible factor de especificidad por muy necesario que sea para que los componentes sean factibles, pero que no esté definido por la organización autopoiética. Las relaciones de orden se refieren al establecimiento de procesos que aseguren la presencia de los componentes en la concatenación cuyo resultado es la autopoiesis. No se connota ninguna otra referencia, por concebible que sea, para otros aspectos de la descripción.
Una organización autopoyética adquiere unidad topológica mediante su materialización en un sistema autopoyético concreto que conserva su identidad mientras sigue siendo autopoyético. Además, el espacio determinado por dicho sistema es completo en sí y no puede describirse usando dimensiones que definan otro aspecto. No obstante, cuando nos referimos a nuestras interacciones con un sistema autopoyético concreto, proyectamos ese sistema sobre el espacio en que efectuamos nuestras manipulaciones y hacemos nuestra descripción de esta proyección. Podemos hacer esto porque interactuamos con los componentes del sistema autopoyético a través de aquellas propiedades de sus elementos constitutivos que no quedan en el espacio autopoyético y modificamos el sistema autopoyético modificando sus componentes. Las nociones tales como codificación y transmisión de informaciones no entran en la determinación de un sistema autopoyético concreto, porque no constituyen en él elementos causales. Así, la noción de especificidad no implica codificación, información ni instrucciones, solamente describe ciertas relaciones determinadas dependientes de la organización autopoyética que dan por resultado la producción de los componentes específicos. La noción de codificación es una noción cognoscitiva que representa las interacciones del observador y no un fenómeno operativo en el dominio físico. La célula como materialización molecular de la autopoiesis. Producción de las relaciones constitutivas. Las relaciones constitutivas son relaciones que determinan la topología de la organización autopoyética y por ende sus límites físicos. La producción de las relaciones constitutivas mediante la producción de los componentes que mantienen esas relaciones es una de las dimensiones definitorias de un sistema autopoyético. Producción de relaciones de especificidad. Las relaciones de especificidad son las relaciones que determinan la identidad, las propiedades de los componentes de la organización autopoyética y por tanto su factibilidad material. La producción de relaciones de especificidad mediante la producción de componentes que puedan mantener esas relaciones es otra de las dimensiones definitorias de un sistema autopoyético. Producción de relaciones de orden. Las relaciones de orden son aquellas que determinan la dinámica de la organización autopoyética, determinando la concatenación de las relaciones constitutivas de especificidad y de orden, y por consiguiente su realización efectiva. El establecimiento de relaciones de orden mediante la producción de componentes que controlan la producción de relaciones constitutivas de especificidad y de orden representa la tercera dimensión del espacio autopoyético. En un sistema molecular pueden surgir la autopoiesis si las relaciones de producción están concatenadas, de tal manera que producen componentes que hacen del sistema una unidad que genera continuamente su carácter unitario. Esto equivale a decir que la autopoiesis surge cuando la relación
que concatena dichas relaciones se produce y se mantiene constante a través de la producción de los componentes moleculares que forman el sistema mediante esta concatenación. De modo que, en general, la cuestión del origen de un sistema autopoyético es una cuestión acerca de las condiciones que deben cumplirse para el establecimiento de un espacio autopoyético. No es, pues, un sistema químico en términos de cuáles moléculas tomaron o pueden tomar parte en el proceso, sino el problema general de que relaciones. No es, pues, un problema químico en términos de cuáles moléculas tomaron o pueden tomar parte en el proceso, sino el problema general de qué relaciones deben satisfacer las moléculas o cualquiera unidades constitutivas para generar una unidad de dicho espacio. Esto amerita los siguientes comentarios. Un sistema autopoyético es definido como una unidad por y a través de su organización autopoyética y tiene existencia topológica en el espacio en que sus componentes tienen existencia como entidades que pueden interactuar. Para los seres vivos, tal espacio es el espacio físico. Sin unidad topológica en un espacio determinado, un sistema no existe en ese espacio y por consiguiente solo puede ser un sistema en el dominio de nuestra descripción, donde la unidad se estipula conceptualmente que lo constituirían como sistema operante. El establecimiento de un sistema autopoyético no puede ser un proceso gradual. El sistema autopoyético o está ahí o no está. En efecto, su establecimiento no puede ser un proceso gradual porque un sistema autopoyético es definido como sistema, vale decir como unidad topológica, por su organización. Luego, una unidad topológica o está conformada por su organización autopoyética y el sistema autopoyético existe y permanece. Y bien, no hay una unidad topológica o la hay conformada de distinta manera y no existe un sistema autopoyético sino alguna otra cosa. Una unidad se define mediante una operación de distinción en un sistema autopoyético. La autopoiesis constituye la operación de distinción que lo define y su origen es coincidente al establecimiento de dicha operación. El problema del origen de los sistemas autopoyéticos tiene dos aspectos: su factibilidad. El surgimiento de cualquier sistema depende de la presencia de los componentes que lo integran y de la clase de interacciones en que pueda entrar. Luego, dados los componentes apropiados y la debida concatenación de sus interacciones, el sistema se hace real. La cuestión concreta relativa a la factibilidad de un sistema autopoyético molecular es, pues, la cuestión de las condiciones en que pueden concatenarse diversos procesos químicos para formar unidades topológicas que constituyen redes en el espacio autopoyético. Su posibilidad de aparición espontánea, dadas las factibilidad de los sistemas autopoyéticos y la existencia de sistemas
autopoyéticos terrestres hay condiciones naturales en las que estos puedan generarse espontáneamente. Concretando la cuestión sería cuáles fueron o son las condiciones naturales en que surgieron o surgen espontáneamente en la Tierra componentes cuyas propiedades hacen factibles algunos sistemas autopoyéticos. Esta pregunta no puede contestarse independientemente de la forma como se responda la cuestión de la factibilidad, especialmente en lo que se refiere a la factibilidad de una o varias clases distintas de sistemas autopoyéticos moleculares. Autopoiesis y ciencias humanas. Quiero distinguir en esta literatura autopoiesis en las ciencias humanas. Secundaria, dos modos de transposición de la idea original de autopoiesis. Una utilización literal o estricta de la idea. Aquí me refiero al hecho que ha habido intentos repetidos de caracterizar, por ejemplo, la familia como un sistema autopoyético, de manera que la noción se aplique en este caso estrictamente. Estos intentos se fundan, en mi opinión, en un abuso del lenguaje. En la idea de autopoiesis, las nociones de red, de producciones y de frontera tienen un sentido más o menos preciso. Cuando la idea de una red de procesos se transforma en interacciones entre personas y la membrana celular se transforma en el borde de un grupo humano, se incurre en un uso abusivo, como lo expresé en un comentario crítico que he publicado al respecto. La utilización por continuidad. Se trata de tomar en serio el hecho de que la autopoiesis busca poner la autonomía del servicio, una utilización por continuidad. Se trata de tomar en serio el hecho de que la autopoiesis busca poner la autonomía del ser vivo al centro de la caracterización de la biología y abre al mismo tiempo la posibilidad de considerar los seres vivos como dotados de capacidades interpretativas desde un mismo origen, es decir, permite ver que el fenómeno interpretativo es continuo, desde el origen hasta su manifestación humana. El ligar la autopoiesis como una opción epistemológica más allá de la vida celular al operar del sistema nervioso y los fundamentos de la comunicación humana es claramente fructífero. La evolución cultural tiene lugar mediante copia secuencial de un modelo cambiante en el proceso de adoctrinamiento social, generación tras generación. Un sistema autopoyético cuya autopoiesis implica la autopoiesis de la unidad autopoyéticas que lo generan es un sistema autopoyético de orden superior. Si tal sistema es autopoyético en el espacio físico, es un sistema vivo. Aún no sabemos si hay un espacio social en que una sociedad constituya una unidad autopoyética, ni cuáles serían
sus componentes en dicho espacio, aunque sabemos que toda sociedad tiene mecanismos de automatización. En una unidad autopoyética de segundo orden, los sistemas autopoyéticos componentes En una unidad autopoyética de segundo orden, los sistemas autopoyéticos componentes pasan necesariamente a quedar subordinados en cuanto al modo de realizar su propia autopoiesis, a la conservación de la autopoiesis de la unidad autopoyética de orden superior que ellos, mediante su acoplamiento, definidos topológicamente en el espacio físico. Si el sistema autopoyético de orden superior experimenta autorreproducción por autorreproducción de una de sus unidades autopoyéticas integrantes, o por medio se o por otro medio, se inicia un proceso evolutivo en el cual la evolución del modelo organizativo de los sistemas autopoyéticos componentes está necesariamente subordinada a la evolución del modelo organizativo de la unidad compuesta. Más aún, es previsible que, dadas las circunstancias apropiadas, las unidades autopoyéticas de orden superior se formarán por selección. En efecto, si el acoplamiento surge como una manera de satisfacer la autopoiesis, una unidad de segundo orden formada a partir de sistemas autopoyéticos anteriores será más estable mientras más estable sea el acoplamiento. Sin embargo, la condición más estable de todas para el acoplamiento se presenta si la organización de la unidad se acopla precisamente para mantener esa organización, vale decir, si la unidad se toma autopoyética. Hay, pues, una precisión selectiva siempre presente para la constitución de sistemas autopoyéticos de orden superior a base del acoplamiento de unidades autopoyéticas de orden inferior. Parece que la única limitación al proceso de la formación de unidades autopoyéticas de orden superior es la impuesta por las condiciones en que una unidad puede definirse en un espacio determinado. Dos consideraciones generales que se pueden hacer respecto a la sociedad humana. Si la sociedad humana hubiera de pasar a ser un sistema autopoyético compuesto de seres humanos, la unidad se mantendría constante a través de sus propios funcionamientos internos. Sería la sociedad y a ella sería aplicable todo cuanto hemos dicho acerca de los sistemas vivientes en cuanto unidades. La fenomenología individual de los hombres, en cambio, compromete La fenomenología individual de los hombres en cuanto componentes estaría subordinada a la autopoiesis de la sociedad y su propio autopoiesis estaría restringida a la que satisface el papel a lo poético de los individuos dentro de ella. Cualquier cosa por el bien de la humanidad sería la justificación ética de la acción humana.
Aunque esto es posible y una vez establecida pueda ser muy difícil para los hombres interferir con la dinámica autopoyética de la sociedad que constituyen. Una sociedad autopoyética es solamente una de las formas en que pueden concatenarse los procesos generados por los seres humanos. En efecto, sabemos que una sociedad formada según un diseño arbitrario será biológicamente válida mientras satisfaga la autopoiesis de sus miembros. Así, podríamos imaginar una sociedad intencionalmente constituida por sus componentes como un sistema alopoyético que activamente niega toda jerarquización sistemática entre ellos y cuya función sea satisfacer sus necesidades materiales, intelectuales y estéticas, proveyéndoles un medio interesante para su existencia como sistemas dinámicos y cambiantes. Un fenómeno histórico es un proceso de cambio en el cual cada uno de los estados sucesivos de un sistema cambiante surge como modificación de un estado previo en una transformación causal y no de novo como hecho independiente. La fenomenología biológica es la fenomenología de los sistemas autopoyéticos y un sistema es un fenómeno biológico solamente en la medida en que depende de un modo u otro de la autopoiesis de una o más unidades autopoyéticas. Cartesianismo. No obstante, mientras más buscaban la formulación explícita de una u otras de esas fuerzas organizadoras especiales, más decepcionados quedaban los biólogos al hallar solamente lo mismo que en cualquier otra parte del mundo físico, moléculas, potenciales y ciegas interacciones materiales gobernadas por leyes físicas carentes de objetivo. De ahí que bajo la presión inevitable de las experiencias y el impulso decisivo del pensamiento cartesiano emergiera un enfoque distinto y que el mecanismo ganara paulatinamente el mundo biológico al insistir en que los únicos factores operantes en la organización de los sistemas vivos son los factores físicos y negar la necesidad de alguna fuerza inmaterial organizadora de lo vivo. En efecto, ahora parece evidente que una vez que se lo ha definido adecuadamente, cualquier fenómeno biológico puede describirse como surgido de la interacción de procesos físico-químicos, cuyas relaciones son especificadas por el contexto de su definición. Ciencia. La ciencia tiene dos discontinuidades: que no funciona por acumulación empírica progresiva y que es inseparable de su contexto histórico-social. Cuando un espacio se divide en dos, nace un universo, se define una unidad. La descripción, la invención y la manipulación de unidades están en la base de toda indagación científica. Ningún experimento ni observación son significativos a menos que se hagan e interpreten dentro de un marco teórico explícito.
Conducta. Los cambios que un organismo sufre mientras mantiene su autopoiesis constituyen su conducta. Para un observador, la conducta de un organismo es aparente en los cambios que éste causa en el ambiente, incluyendo el observador en que existe. En consecuencia, la conducta observada en cualquier organismo, cualquiera que sea su grado de complejidad, es siempre expresión de su autopoiesis. Como tal, la conducta siempre surge de una fenomenología que tiene lugar en el presente, esto es, la historia no es un componente de la organización autopoiética. Sin embargo, como objetos de nuestra observación o como observadores de la conducta de otros animales, vemos que las experiencias pasadas de un organismo modifican su sistema nervioso y parecen actuar como agentes causales en la determinación de su conducta en el presente. Deriva natural. En la evolución como deriva natural, la selección aparece como condiciones de borde que deben ser satisfechas, pero al interior de las cuales el camino genotípico y fenotípico de un organismo se funda en su clausura operacional. Determinismo estructural. Los seres vivos somos sistemas determinados en la estructura y, como tales, todos los que nos ocurre. Los seres vivos somos sistemas determinados en la estructura y, como tales, todo lo que nos ocurre surge en nosotros como un cambio estructural determinado también en nosotros en cada instante según nuestra estructura de este instante. La noción de determinismo estructural, sin embargo, no surge como un supuesto ontológico o un principio explicativo, sino que surge en un acto de síntesis poética como una abstracción de las regularidades de la experiencia del observador y por lo tanto tiene validez en cada caso solo en el dominio de regularidades en que surge. Por esto, los distintos dominios de coherencia experienciales que el observador vive constituyen distintos dominios de determinismo estructural, cada uno definido por las coherencias experienciales que le son propias y lo definen. El que un sistema sea determinado estructuralmente no implica que un observador pueda predecir los cambios estructurales que tendrá en su devenir. Como una predicción es un intento de tratar una situación cualquiera como un sistema determinado en su estructura para luego computar sus cambios estructurales, el observador debe conocer la estructura del sistema de que habla para predecir o computar sus cambios estructurales. Todo el entendimiento científico se funda en reconocer implícita o explícitamente que en nuestro explicar solo tratamos con sistemas determinados en su estructura, cualquiera sea el dominio de explicar que consideremos, de modo que
si no se cumple el determinismo estructural, pensamos en error en conocimiento insuficiente. Ocurre además que no siempre podemos conocer la estructura de un sistema en el momento en que queremos computar sus cambios estructurales, ya sea porque no tenemos acceso a ella o porque en el intento de conocerla la destruimos, o porque la dinámica estructural del sistema es tal que cambia recursivamente con sus cambios de estado, y cada vez que buscamos regularidades en sus respuestas al interactuar con él, nos encontramos con que su estructura ha cambiado y responde de manera diferente. Los seres vivos son sistemas de esta última clase. Dominio cognoscitivo de los sistemas autopoyéticos. Hay agentes deformantes que un observador puede ver, pero que el sistema autopoyético deformado no puede describir porque no puede compensarlos. Este dominio, el dominio de todas las interacciones en que un sistema autopoyético puede participar sin perder su identidad, es decir, el dominio de todos los cambios que puede sufrir al compensar perturbaciones, es su dominio cognoscitivo. De esto se desprende que el dominio cognoscitivo de un sistema autopoyético es equivalente a un dominio conductual, en la medida en que toda conducta puede ser observada, equivale a su dominio de descripciones, o lo que es lo mismo, que toda conducta es expresión de conocimiento, compensación de perturbaciones, y que todo conocimiento es conducta descriptiva. Observaciones que señalan la subordinación del dominio cognoscitivo a la autopoiesis individual. Si el dominio cognoscitivo de un sistema autopoyético está determinado por su modo particular de autopoiesis, y si todo conocimiento es conducta descriptiva, se desprende que todo conocimiento es necesariamente relativo al dominio cognoscitivo del que conoce, y que, por ende, está determinado por su organización. Más aún, si la forma como se realiza la autopoiesis de un organismo cambia a lo largo de su ontogenia, su dominio cognoscitivo también cambia, y su repertorio conductual, conocimientos, sigue una historia determinada por ella. Intrínsecamente no es posible el conocimiento absoluto, y la validación eventual de todo conocimiento en los seres vivos, el hombre incluido, se da necesariamente en su autopoiesis continuada. Los sistemas autopoyéticos pueden interactuar entre sí en condiciones que den por resultado el acoplamiento conductual. En este acoplamiento, la conducta autopoyética de un organismo A pasa a ser fuente de deformación para un organismo B, y la conducta compensatoria del organismo B actúa a su vez como fuente de deformación para B, y así sucesivamente en forma recursiva hasta que se interrumpe el acoplamiento. De esta manera se desarrolla una cadena tal
De esta manera se desarrolla una cadena tal de interacciones eslabonadas que, aunque la conducta de cada organismo en cada interacción es determinada internamente por su organización, dicha conducta es para el otro fuente de deformaciones compensables y por lo tanto puede calificarse de significativa en el contexto de la conducta acoplada. Estas son interacciones comunicativas. Si los organismos acoplados son capaces de una conducta plástica y permanentemente resultan modificados en las interacciones, sus cambios que surgirían en este contexto de sus deformaciones acopladas constituirían dos ontogenias históricamente eslabonadas que generan un campo consensual de conducta acoplada que se especifica, se hace consensual durante proceso de su generación. Un campo consensual así, donde los organismos acoplados se orientan recíprocamente en su conducta internamente determinada por medio de interacciones que se han especificado durante sus ontogenias acopladas, es un dominio lingüístico. En tal campo consensual de interacciones, la conducta de cada organismo se puede tratar como una descripción connotativa de la conducta del otro, o bien en el dominio del observador como una denotación consensual. Las interacciones lingüísticas de connotación son intrínsecamente no informativas. El organismo A no determina ni puede determinar la conducta B debido a la naturaleza misma de la organización autopoyética, la cual hace que todo cambio experimentado por un organismo sea necesaria e inevitablemente determinado por su propia organización y no por la transmisión de información. El dominio lingüístico como dominio consensual que resulta del acoplamiento de ontogenias de sistemas autopoyéticos es pues intrínsecamente no informativo, aun cuando el observador lo describa como si lo fuese, desatendiendo la determinación interna que lo genera en los sistemas autopoyéticos. Fenomenológicamente, el dominio lingüístico y el de la autopoiesis son dominios diferentes y aunque el uno genera los elementos del otro, no se intersectan. Un sistema autopoyético capaz de interactuar con los propios estados como puede hacerlo un organismo dotado de sistema nervioso y de desarrollar con otros sistemas un dominio consensual lingüístico en el campo donde puede interactuar con sus propios estados, puede tratar sus propios estados lingüísticos como fuentes de deformaciones y así interactuar lingüísticamente en su dominio lingüístico cerrado. Tal sistema posee dos propiedades. A través de interacciones recurrentes con sus propios estados lingüísticos, un sistema así puede permanecer siempre en situación de interactuar con las representaciones según
se las definió previamente de sus interacciones. Tal sistema es un observador. El que un sistema autopoyético con dicha capacidad en efecto genere durante su ontogenia una serie interminable de estados diferentes depende obviamente de lo que constituye una identidad. En el dominio lingüístico, donde la historia de interacciones del organismo determina el contexto en que tiene lugar cada nueva interacción lingüística y donde la relevancia circunstancial de cada estado lingüístico tiene una de la realización de la autopoiesis determina su valor semántico. Pueden en principio generarse infinitos estados lingüísticos semánticamente diferentes. Un sistema vivo capaz de ser un observador puede interactuar con sus propios estados descriptivos que son descripciones lingüísticas del mismo. Si lo hace en forma recursiva, genera un dominio de autodescripciones lingüísticas en el cual un observador de sí mismo y un observador de su observación y de su autoobservación de una manera interminable. Este dominio lo llamamos dominio de autoobservación y la conducta autoconsciente es conducta del dominio de autoobservación. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante con toda la interacción en un sistema autopoyético que tiene lugar por medio de interacciones físicas. Pausamos.